Hola, buenos días. Desde aquí les habla el profesor Gregory Rodríguez. Espero que todos se encuentren bien en casa, manteniendo las normas de bioseguridad necesarias para la prevención del COVID-19. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra primera clase de GHC, que es sobre el potencial petrolero en nuestro país. Ok, antes de entrar en tema, quisiera hablarles un poco de lo que es el petróleo. El petróleo es una sustancia compuesta por hidrógeno y carbono de origen animal, también vegetal, de grandes animales, lo que llamamos megafauna marina. Recordemos, todos estos animales se encontraban en el mar, fueron acumulando, y debido a la sedimentación, a la presión, a la temperatura y al tiempo, se fueron descomponiendo y esto se convirtió en petróleo. Este petróleo se encuentra almacenado en el subsuelo, sellado por una roca madre. Debajo de estas rocas madres hay rocas sedimentarias muy porosas, rocas coralinas, que absorben este petróleo y hacen que se concentre. Por lo tanto, cuando se perfora un pozo, sale a presión. Primero sale el gas y luego sale el petróleo a presión, debido a estas temperaturas y a la presión que ejerce la corteza terrestre en el subsuelo. Ok, vamos a hablar. Algunos de los compuestos del petróleo son el gasoil, el queroseno. Tenemos también los cauchos. Es un material muy versátil, pero también hay, por ejemplo, los detergentes también son a base de petróleo. Algunos detergentes son a base de petróleo. Los plásticos, como el polietileno, también tenemos, pero el principal producto que se utiliza del petróleo es la gasolina, porque con la gasolina, debido a que casi todos los medios de transporte públicos y privados funcionan con motores a combustión interna, y estos a su vez funcionan con gasolina o gasoil. Ok, ya sea a transportes terrestres, marítimos o aéreos. Ok, empecemos con el tema. Anteriormente el petróleo se utilizaba en Venezuela con fines medicinales. Nuestros aborígenes lo utilizaban con fines medicinales para curar enfermedades cutáneas, o sea, con respecto a la piel. El primer yacimiento de petróleo que se encuentra en Venezuela, que fue trabajado a nivel artesanal, es el de La Petrolia, ubicado en La Alquitrana, en estado Táchira. Pero este petróleo se utilizaba, como lo dije anteriormente, de forma artesanal para la creación de queroseno. Recordemos que en esta época el cableado eléctrico, el sistema eléctrico venezolano no funcionaba, y por lo tanto utilizaban este queroseno para la iluminación de los pueblos y aldeas que se encontraban para esa época en Venezuela. Ok, este yacimiento de petróleo producía unos 12,6 barriles al día, que cada barril de petróleo corresponde a 159 litros, que serían como unos 2.000 litros por día. Ok, ya para 1914 se da el primer reventón a nivel comercial en el estado Zulia, específicamente, que es el pozo del Sumaque 1. En Sumaque 1 empieza un afloramiento de lo que es el auge del petróleo en Venezuela, y es el primer pozo con fines comerciales. Recordemos que este pozo de La Petrolia es con fines artesanales, de producción artesanal, pero este pozo es con fines
comerciales, o sea que tiene rentabilidad. Ok, para 1922 ocurre el segundo reventón del pozo más importante de Venezuela para esta época, que es el Barroso 2, que arrojó durante 9 días, en un transcurso de 9 días, más de 100.000 barriles de petróleo, o mejor dicho, más de 100.000 litros de petróleo. Imagínense la cantidad de petróleo que las comunidades que vivían alrededor de este pozo rezaban para que el pozo dejara de arrojar tanto petróleo y ellos poder vivir de una forma digna, ya que este petróleo se esparció por todas sus tierras y dañó los cultivos que habían alrededor. Ok. En 1943 se promulga la primera, o no la primera ley, porque la primera ley fue promulgada por Juan Vicente Gómez, pero esta ley tiene más importancia debido a que se fundamenta en los pensamientos de Simón Bolívar, que habla que todos los recursos que se encuentran en Venezuela a nivel aéreo, marítimo, terrestre y en el subsuelo venezolano le pertenecen a los venezolanos. ¿Ok? Por lo tanto, de allí la importancia de esta ley de hidrocarburos que pedía más del 60% de las ganancias del petróleo, ya que el petróleo en esta época, a pesar de que no está nacionalizado, ya este fue el primer paso que se dio para la nacionalización del petróleo. A Medina Angarita le dieron un golpe de estado, empezó el trienio y entra en el poder en 1948 Rómulo Gallegos, que también decreta una ley que es la reforma sobre la ley de impuestos sobre la renta, o mejor conocido como 50-50, 50-50. Esto quería decir que la mitad de las ganancias que sacaran del petróleo estas transnacionales extranjeras, la mitad de las ganancias nos pertenecían a nosotros, los venezolanos, o mejor dicho, al Estado venezolano. Recordemos que el gobierno debería hacer una gran inversión en el sistema eléctrico, en las industrias, en las carreteras, ya que Venezuela era un país totalmente agrícola y lo que se buscaba era urbanizar a Venezuela, por lo menos en la parte centro-norte del país, y buscar mejores condiciones de vida y crear las condiciones necesarias para el bienestar no solamente del venezolano, sino del extranjero que venía a extraer petróleo. Recordemos que esta fue una época muy dura para los venezolanos, ya que vivían en el campo, ¿no? Los índices de analfabetización eran muy elevados, aproximadamente del 88% de la población era analfabeta, no sabía leer, ni escribir, ni sumar, ni restar, y por lo tanto ellos se dedicaban a la siembra, específicamente a la siembra, y del campesino empezó el éxodo campesino del campo a la ciudad, y ahora el campesino era un obrero asalariado. Ya en esta ley se estaban mejorando las condiciones de vida del venezolano, ya se estaba dando igualdad a lo que es el venezolano con respecto al extranjero, porque el venezolano vivía en condiciones deplorables, él era el obrero, él era la mano de obra, y el cambio el extranjero era el que tenía el conocimiento. Luego empezó a desarrollarse un auge en que el venezolano iba a estudiar al extranjero para obtener los conocimientos necesarios y poder trabajar en el petróleo, en la refinación del petróleo, transformarlo en los diferentes componentes, ya que no solamente se extrae gasolina, el petróleo es
un material muy versátil del que se puede desarrollar diversos productos. Ok. En 1960 se crea la Corporación Venezolana de Petróleo. Este fue el primer paso para la creación de PDVSA. En ese mismo año también se crea la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Fue iniciativa de Venezuela y de Arabia Saudita crear una organización con todos los países o con la mayoría de los países exportadores de petróleo para manejar la oferta y la demanda del petróleo a nivel internacional. Ok, en 1975 se decreta la nacionalización del petróleo en Venezuela. Ahora ya el petróleo le pertenece al Estado venezolano y solamente rentará estos pozos a quien el Estado le convenga. ¿Okay? En 1976 se crea PDVSA, que es la industria actual que maneja todo lo fundamental acerca del petróleo en Venezuela. PDVSA significa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. Ok, en la actualidad, de esta época de 1976 hasta la actualidad, el petróleo ha fluctuado mucho en el caso de Venezuela. Recordemos que Venezuela es un país rentista, ya que dependemos aproximadamente del 95% de las exportaciones de petróleo, o sea, petróleo crudo sin procesar. Pero resulta que a pesar de que tenemos las reservas más grandes de petróleo en el mundo, reservas probadas, no contamos con gasolina en el país, no tenemos los aditivos para procesar nuestra gasolina. Entonces no podemos hablar de soberanía, no podemos hablar de independencia, sino tenemos los medios necesarios para proveer al pueblo venezolano de este recurso vital que necesitamos para trasladarnos. ¿Ok? La actividad que van a realizar, muchachos y muchachas, tiene un valor de 25%. Son 4 actividades, 3 de las clases y una guía pedagógica de trabajo que va incluida los 3 temas que vamos a ver en el primer momento. Cada uno corresponde al 25%. Ok. Van a elaborar, para la primera actividad, van a elaborar un cuadro comparativo de las cuencas petrolíferas de nuestro país. Aquí les hice un pequeño ejemplo. Van a hacer una clasificación. Este es un cuadro de doble entrada. Aquí van a colocar las cuencas petroleras y aquí van a colocar todos los ítems acerca de las preguntas que les voy a hacer. Por ejemplo, los estados, aquí ya lo dice Zulia y Falcón, los kilómetros que tienen en conjunto, los principales pozos, los barriles que produce por día. Si no lo consiguen por día, lo pueden buscar cuánto es la producción por año. Ok, aquí cifras absolutas y cifras relativas por porcentaje. Y también tenemos los tipos de densidad. En cuanto a los tipos de densidad, me refiero a petróleo extrapesado, pesado, mediano o ligero. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Espero que les vaya bien en la actividad. Y bueno, suerte.